Chávez 25 años después. En 1992, el venezolano Hugo Chávez intentó por la vía de las armas y la insurrección arrebatarle el poder a Carlos Andrés Pérez, presidente de Venezuela, buscando tumbar su gobierno elegido democráticamente, fracasando su asonada al utilizar la vía militar. Retornó años después ganando la presidencia del país en 1998 e iniciando con su triunfo una revolución bolivariana que 25 años después carece de legitimidad y se tambalea hoy más que nunca. Aunque Hugo Chávez dejó este mundo en 2013, sigue siendo controvertido el análisis sobre su verdadero legado en Venezuela y en América Latina, esta última una región que lo conoció muy bien para su fortuna o infortunio. La coyuntura actual en Venezuela es complicada tanto doméstica como internacionalmente por el triunfo electoral e intento de arrebatar el resultado en las urnas a la actual oposición venezolana liderada por la inhabilitada María Corina Machado y el posterior candidato presidencial designado por ella y ganador de las elecciones, Edmundo González Urrutia, por parte del régimen de Nicolás Maduro. Edmundo González Urrutia tiene una trayectoria profesional y pública. Ha sido profesor y diplomático en varios países, incluyendo su paso como primer secretario de la Embajada venezolana en San Salvador en la década de los 80, por lo que sabe muy bien que nuestro país existe en el mapa americano. Desde la época de Chávez en el poder, ya existían serias sospechas de fraude electoral, como en las elecciones en las que contendió Enrique Capriles, uno de los más destacados y promisorios líderes de la oposición venezolana hace unos años, pero este fraude electoral de 2024 se llevaría todos los premios como el fraude en elecciones más torpe, pero a la vez más maquiavélicamente maquinado por mucho desde el interior del Estado venezolano. Incluso desde la misma izquierda, países como Chile y políticos importantes de izquierda en Argentina están exigiendo la publicación de las actas legítimas del escrutinio. Saben muy bien que Maduro es un lastre para la izquierda latinoamericana. Volviendo con Chávez, diferentes análisis señalan que si estuviera con vida, seguramente sentiría vergüenza de lo hecho por sus no aventajados discípulos. Otros opinan que la represión sería más brutal con él al mando de la que ya es, o incluso el régimen venezolano con él aún tendría para largo, tomando en cuenta el carisma que Chávez sí tenía, pero que su discípulo más burro, pero ya Maduro, no tiene. Oye chico, no esperes mucho de Maduro, que él sigue escuchando al pajarito. Parece que Maduro tiene el mismo carisma de un saco de papas guardado por 3 meses en una guarida de tierra. Volviendo con Chávez, este intentó hacerse del poder de la mano de algunos oficiales de las Fuerzas Armadas venezolanas en 1992. Tenía muchas ganas, pero no lo lograron. Vieron debilidad en las instituciones. Era el gobierno del también ya fallecido Carlos Andrés Pérez. No mucho tiempo después y tras un indulto presidencial al que ahora muchos cuestionan, dado en 1994 por el entonces presidente Rafael Caldera, conocido como el último presidente de la era democrática de Venezuela, los oficiales sublevados, entre ellos el mismo Chávez, recuperaron su libertad en 1994. Algunos de ellos retomaron la lucha, pero esta vez tomarían una vía diferente, aunque a largo plazo, en vez de las armas, la lucha política. Querían el control total del Estado venezolano, pero sabían que para hacerse de él, debían tomarlo mediante la vía democrática para luego desmantelarlo desde adentro. Ya con el comandante en el poder en 1999, Venezuela comenzó a experimentar diferentes cambios. Un cambio no menos importante, aunque simbólico, fue el cambio del nombre oficial del país al que se le conocería para todos los efectos legales hasta este día como República Bolivariana de Venezuela. El establecimiento de una nueva constitución política traería repercusiones a la vida de los venezolanos. Se cumpliría el sueño de Chávez de una nueva asamblea constituyente. Para nadie es un secreto la devoción del expresidente Chávez por Bolívar, aquel antiguo libertador, y su visión de una gran Colombia.
Pero una cosa podríamos decir fue su devoción a este personaje histórico y otra muy distinta es si su gobernanza como jefe del Estado venezolano fue realmente emulando la visión política del libertador bolivariano. La balanza no le favorece. Venezuela tiene una vasta riqueza petrolera y de otras commodities. Según estimaciones, las mayores reservas de petróleo del mundo se encuentran en suelo venezolano, de las que la franja petrolífera del Orinoco es una de las regiones más conocidas y explotadas a nivel de yacimientos. He ahí una de las razones por las que en el juego geopolítico Venezuela cobra relevancia estratégica. También existen reparos de expertos sobre el costo real y conveniencia de refinerías especializadas para procesar el petróleo pesado venezolano, aunque el país sigue teniendo atractivo por sus enormes reservas de crudo. La economía venezolana sigue siendo altamente dependiente de la venta de petróleo y los años de bonanza chavista quedaron en el pasado. La billetera del gobierno está escasa de dólares. El aparato productivo está roto desde hace años, pero aún así existen hombres con fortunas importantes, como en la mayoría de nuestros países, que podrían jugar un papel decisivo en el futuro para desmantelar al actual régimen. El éxodo dramático de venezolanos en el exilio se siente en países del sur del continente americano. Países como Colombia, Ecuador, Perú y Chile han recibido generosamente o a regañadientes a miles de venezolanos que han huido del régimen del heredero de Chávez, Nicolás Maduro. Se estima que casi 8 millones de venezolanos han tenido que emigrar de su país huyendo del régimen de Maduro. La diáspora venezolana es amplia. Venezuela es la cuna de una cantidad importante de talentos en diferentes campos y disciplinas que han tenido que emigrar desde sus estados de origen. Países como Estados Unidos y España han recibido generosamente a esos talentos con capacidades increíbles que han buscado incorporarse a sociedades más inclusivas y con gobiernos más democráticos al actual en Venezuela. Son gente de altas capacidades. La verdad está a la vista. Edmundo González ganó Venezuela, tenemos las actas, el CNE también. Palabras de María Corina Machado, líder de la oposición en Venezuela. 25 años de régimen chavista. Chávez murió hace más de 11 años y su ausencia la resienten sus partidarios. Dudo que la cúpula chavista realmente la sienta. Ya sin Chávez, echa la fiesta. La ausencia del líder indiscutible y caudillo del PSUV, quiera o no, permeó e incidirá a futuro en la supervivencia del régimen. El régimen va a caer, solo que nadie sabe exactamente cuándo se producirá el cambio y a qué costo. Maduro no es Chávez, y Chávez tampoco fue Maduro, por lo que seguramente habría conducido el país también de manera cuestionada. En las recientes elecciones presidenciales, con ausencia de legitimidad del gane oficial a favor de Maduro, al no publicar las actas de las más de 30.000 mesas electorales, la comunidad internacional está dividida. Unos legitimando al régimen de acuerdo a su ideología de izquierda y otros sin ofrecerle aval como gobierno democráticamente electo. Esto dejó de ser ideología política y se ha convertido en cuestión de la supervivencia humana de un país entero. Se estima que la población venezolana es de más de 26 millones de habitantes. El panorama ha cambiado. La comunidad internacional mayoritariamente exige al régimen que publique las actas legítimas de las mesas de votación del pasado 28 de julio. Maduro y su patibulario séquito de lamecaites en el ánimo de ganar tiempo y engañar a los más veletas e incautos, ha intentado sin éxito darles atol con el dedo a la mayoría de gobiernos, instituciones y tanques de pensamiento serios alrededor del mundo. Nunca había estado tan arrinconado contra las cuerdas como lo está ahorita con el resultado de esta elección presidencial del 2024. Nadie tiene certeza si Maduro pronto caerá y estará en una semana barriendo el patio de su casa en Turquía o no. Quizás la estrategia y esfuerzo conjunto entre México, Colombia y Brasil dé sus frutos y existe una retirada del poder lo menos dramática posible para el país. Quizás sí, quizás no.
Lo cierto es que estas gestiones diplomáticas, en el buen sentido, cuentan con el visto bueno de Estados Unidos, a quien no le interesa una desestabilización en la región, es decir, en la misma América. Los países del sur también se verían seriamente afectados si a Venezuela le va peor de lo que ya está. Un nuevo éxodo venezolano estaría en ciernes. Según el periódico estadounidense The Wall Street Journal, que sin revelar sus fuentes cita informes recientes sobre importantes negociaciones entre Washington y el régimen de Maduro para entregar el poder este mismo año, a cambio de ciertas garantías y una amnistía para los principales funcionarios del régimen. Esto significaría que la administración Biden está pateándole los talones a Maduro para que se vaya junto a toda su tropa Goofy a la brevedad posible. Pero no olvides que Maduro es burro. Por el propio legado de Hugo Chávez, que publiquen las actas. Declaraciones de Cristina Fernández de Kirchner, expresidenta de la Nación Argentina. Las condiciones de antes no son las condiciones de ahora. Las condiciones previas a la llegada de Chávez al poder, particularmente a inicios de los 90, eran las de un sistema agotado y con el hartazgo acumulado de la mayoría de venezolanos. La corrupción era galopante y esto facilitó la destitución del entonces presidente Carlos Andrés Pérez por acusaciones de corrupción. 25 años después de llegar al poder, ahora el chavismo encabezado por Maduro se tambalea y posiblemente esté en sus días más oscuros. La deriva autoritaria que relevó no solamente es conocida como un Estado represor, sino por su fraude electoral continuo. Los sectores populares que en un tiempo constituían su principal capital político se han drenado. Muchos de sus anteriores aliados no han reconocido su triunfo en las urnas y lo están viendo como un apestado. La mayoría de regímenes alrededor del mundo que lo apoyan saben que si él cae, están en riesgo diferentes inversiones e intereses comunes. No pueden permitir que Maduro caiga junto a su tropa Goofy. Hay business en juego. Mientras tanto, adentro de Venezuela, la gente tiene miedo, pero también tiene la esperanza que el régimen caiga. En el exterior, los venezolanos en el exilio están atentos a los acontecimientos. También tienen esperanza en que la comunidad internacional contribuya a la transición del poder. La duda existente es que la comunidad internacional muchas veces ha faltado a su cita con la democracia y en el auxilio a los pueblos oprimidos, poniéndose del lado del dictador, ya sea por acción u omisión, y es que las certezas escasean en estos tiempos. Mientras tanto, las páginas de la historia de una Venezuela libre siguen escribiéndose y seguramente Maduro y su séquito no tendrán un lugar destacado ni honroso en ellas. Chávez, 25 años después, una nueva Venezuela está resurgiendo.